Episodio: Stonehenge y monumentos megalíticos. ¿Para qué servían? Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la prehistoria. Hoy nos embarcaremos en una travesía hacia un tiempo lejano, en el que el ser humano aún no conocía la escritura, pero ya dejaba huellas imborrables en la tierra. Monumentos colosales, piedras alineadas con precisión, círculos misteriosos. ¿Qué significado tenían? ¿Por qué dedicaron tanto esfuerzo a mover y colocar rocas de toneladas? Nuestro destino principal será uno de los sitios más emblemáticos de la prehistoria: Stonehenge. Ubicado en la llanura de Salisbury, en Inglaterra, Stonehenge ha sido por siglos un símbolo de misterio. Pero no está solo. A lo largo de Europa y en otros rincones del mundo, existen miles de estructuras similares conocidas como monumentos megalíticos. Aunque difieren en forma y tamaño, tienen algo en común: su escala monumental, su orientación con fenómenos astronómicos y su aparente vínculo con rituales, la muerte y el cielo. En este episodio, exploraremos qué son exactamente los monumentos megalíticos, cómo pudieron ser construidos con la tecnología de la época, qué sabemos de las personas que los edificaron y, sobre todo, cuál pudo haber sido su función. Hablaremos de Stonehenge, pero también de otros sitios igual de impresionantes: los alineamientos de Karnak en Francia, Newgrange en Irlanda, los templos megalíticos de Malta y más. Acompáñame a intentar resolver un misterio que, aunque tenga miles de años, aún nos sigue hablando al alma. Un viaje a la mente y el espíritu de nuestros antepasados, que alzaron la piedra hacia el cielo para dejar un mensaje que quizá solo ahora comenzamos a entender. Hoy viajaremos miles de años atrás, a una era en que nuestros ancestros erigían gigantes de piedra, sin dejar palabras, pero sí muchas preguntas. ¿Qué es un monumento megalítico? La palabra megalito proviene del griego: mega, grande, y litos, piedra. Literalmente significa piedra grande. Sin embargo, en arqueología, el término se refiere a estructuras construidas con enormes bloques de piedra durante la prehistoria, sin el uso de mortero o cemento. Estas construcciones aparecieron en distintas regiones del mundo, especialmente en Europa, entre el Neolítico y la Edad del Bronce, es decir, hace entre 6.000 y 3.000 años. Los monumentos megalíticos se presentan en diversas formas. Algunos de los más comunes son menhires, piedras verticales colocadas solas o en hileras; dólmenes, estructuras compuestas por varias piedras verticales que sostienen una losa horizontal, formando una especie de cámara; cromlechs o círculos de piedra, como Stonehenge, en los que varias piedras están dispuestas en círculos concéntricos; tumbas colectivas, cámaras funerarias cubiertas por tierra o piedras, como los túmulos o túmulos con pasaje. Lo más sorprendente es que estas construcciones fueron realizadas sin herramientas modernas, grúas o maquinaria. Los bloques utilizados podían pesar varias toneladas y, en algunos casos, eran trasladados desde canteras situadas a decenas o incluso cientos de kilómetros. Esto nos da una idea no solo de la capacidad física y organizativa de estas comunidades, sino también de la importancia simbólica que atribuían a estos monumentos. ¿Quiénes los construyeron? Aunque no dejaron textos escritos, los hallazgos arqueológicos nos permiten suponer que fueron levantados por sociedades agrícolas bien organizadas, que vivían en comunidades relativamente estables. Es probable que cada generación participara en la ampliación o restauración de estos sitios,
lo que sugiere un fuerte sentido de continuidad y pertenencia. Desde el punto de vista arqueológico, los monumentos megalíticos representan más que simples acumulaciones de piedra. Son expresiones materiales de creencias, cosmologías, estructuras sociales y vínculos con los ciclos de la naturaleza. Eran lugares donde la comunidad se reunía, donde se honraba a los ancestros, se observaban los astros y se reforzaban las creencias colectivas. Detrás de cada piedra hay una intención. Detrás de cada alineación, un propósito. Los megalitos nos susurran al oído la historia de quienes los levantaron. Stonehenge, el corazón del misterio. Stonehenge es, sin duda, uno de los monumentos megalíticos más icónicos del mundo. Ubicado en el sur de Inglaterra, ha sido objeto de estudios, leyendas y especulaciones durante siglos. Su construcción comenzó alrededor del 3100 a.C. y se desarrolló en varias fases que abarcaron más de 1000 años. El conjunto consta de un círculo de piedras verticales, sarsens, algunas de las cuales están coronadas por dinteles horizontales que forman estructuras conocidas como trilitos. Estas piedras fueron transportadas desde lugares distantes. Las sarsens provienen de Marlborough Downs, a unos 30 kilómetros, y las piedras más pequeñas, conocidas como bluestones, desde las montañas de Preseli en Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. El diseño arquitectónico de Stonehenge no fue aleatorio. Las alineaciones de las piedras sugieren un profundo conocimiento astronómico. El monumento está orientado hacia el solsticio de verano. Si uno se coloca en el centro del círculo durante el amanecer de ese día, el sol se eleva justo sobre la piedra principal, conocida como Hill Stone. Este fenómeno ha llevado a pensar que Stonehenge funcionaba como un calendario solar o un observatorio astronómico. Sin embargo, su propósito no se limita únicamente a la astronomía. Se han encontrado restos humanos en las cercanías, lo que sugiere un uso funerario. Algunos arqueólogos creen que Stonehenge era parte de un complejo ritual que conectaba la vida y la muerte, con rutas procesionales entre diferentes estructuras cercanas, como Darrington Walls. A pesar de los avances científicos, Stonehenge sigue envuelto en misterio. No sabemos con certeza quién lo construyó ni cuál era su función exacta. Pero lo que sí sabemos es que exigió un esfuerzo monumental, tanto físico como social. Se necesitó la cooperación de cientos de personas durante generaciones, lo cual indica que tenía un valor cultural y espiritual inmenso. Stonehenge no es solo un círculo de piedras, es una declaración de intenciones, una conexión entre el cielo y la tierra, entre los vivos y los muertos, entre lo humano y lo divino. Hipótesis sobre su función. El misterio de Stonehenge ha dado lugar a múltiples teorías sobre su función original. ¿Era un templo religioso? ¿Un calendario astronómico? ¿Un centro de sanación? ¿Un cementerio ceremonial? La evidencia arqueológica y el análisis de su contexto ofrecen pistas valiosas, aunque aún no concluyentes. Templo religioso y centro ceremonial. Muchas teorías apuntan a un uso espiritual. Las dimensiones monumentales, la alineación con eventos astronómicos y su aparente uso para rituales comunitarios refuerzan la idea de que era un lugar sagrado. Algunos investigadores lo comparan con un templo al aire libre, en el que se realizaban ceremonias vinculadas a la fertilidad, el sol o los ciclos de la vida y la muerte. Calendario astronómico. Una de las funciones más discutidas es su papel como observatorio solar. La alineación de las piedras con el solsticio de verano e invierno demuestra que quienes lo construyeron tenían conocimientos precisos sobre el movimiento del sol.
Este uso como calendario habría sido crucial para comunidades agrícolas, ayudándolas a planificar la siembra y la cosecha. Cementerio ceremonial. Excavaciones en el área han revelado numerosos restos humanos, algunos cremados, lo que sugiere que Stonehenge también funcionó como necrópolis. Es posible que los entierros estuvieran reservados para personas importantes, quizás líderes religiosos o sociales. La conexión entre la muerte y los astros puede haber simbolizado el viaje del alma hacia otro plano. Centro de sanación. Otra hipótesis propone que era un lugar de peregrinación para la curación. Las Bluestones, traídas desde Gales, habrían sido consideradas sagradas o poseedoras de propiedades curativas. Esta teoría se ve reforzada por restos humanos con signos de enfermedades o lesiones hallados en los alrededores. Relación con otros sitios. Stonehenge no estaba aislado. Formaba parte de un paisaje ceremonial mayor, junto a sitios como Dorrington Walls, Woodhenge y el río Avon. Algunos investigadores creen que existía un eje simbólico entre la vida, Dorrington Walls, con estructuras de madera, y la muerte, Stonehenge, de piedra, recorrido en rituales procesionales. Debates modernos. A pesar de todas estas teorías, no existe un consenso unánime. Algunos arqueólogos piensan que su función pudo haber cambiado con el tiempo o haber tenido múltiples significados a la vez. Las interpretaciones modernas oscilan entre lo científico y lo espiritual, reflejando la riqueza simbólica del lugar. Stonehenge parece decirnos, aquí se celebraba algo más grande que la vida cotidiana. Más allá de los cálculos astronómicos o los rituales funerarios, Stonehenge fue, ante todo, un espejo del alma humana, su necesidad de comprender el universo y encontrarle sentido a su existencia. Otros monumentos megalíticos del mundo. Aunque Stonehenge sea el más famoso, no está solo en su grandeza. En toda Europa encontramos ejemplos igualmente impresionantes que demuestran que el fenómeno megalítico fue una tendencia cultural extendida. Estas estructuras comparten características en su forma, orientación y función ritual, a pesar de estar separadas por cientos o miles de kilómetros. Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, parece que nuestros antepasados tenían una obsesión común: alinear piedras con el cosmos. Karnak, Francia. En la región de Bretaña se extienden los alineamientos de Karnak, una de las mayores concentraciones de menhires del mundo. Son más de 3.000 piedras verticales dispuestas en hileras rectas que se extienden por kilómetros. Su propósito exacto aún es discutido, pero muchos investigadores coinciden en que están orientadas con precisión astronómica, posiblemente relacionadas con el movimiento del Sol o de la Luna. Además, podrían haber servido como marcadores de territorios sagrados o rutas procesionales. Newgrange, Irlanda. Esta tumba de pasadizo es más antigua que Stonehenge y las pirámides de Egipto. Construida alrededor del 3200 a.C., consta de un largo corredor que conduce a una cámara interior. Lo más asombroso es que, cada 21 de diciembre, durante el solsticio de invierno, un rayo de sol entra por una pequeña abertura y recorre todo el pasillo hasta iluminar el fondo de la cámara. Este fenómeno demuestra un conocimiento astronómico profundo y un simbolismo que conecta la muerte con el renacimiento solar. Templos megalíticos de Malta. Gantija, Mnagdra y Hagar Chim son algunos de los templos megalíticos más antiguos del mundo, con una antigüedad que supera los 5.000 años. Estas estructuras de piedra tienen formas curvas, entradas alineadas con los equinoccios y elementos arquitectónicos sorprendentes. Su función era religiosa y ceremonial,
posiblemente dedicadas a cultos relacionados con la fertilidad y la tierra. Dólmenes de la península ibérica. En España y Portugal abundan los dólmenes, cámaras funerarias formadas por grandes losas verticales y una cubierta horizontal. Algunos se encuentran aislados, otros agrupados en necrópolis. Su orientación frecuentemente está relacionada con la salida del sol, reforzando la idea de que la luz tenía un papel simbólico clave en los rituales de paso entre la vida y la muerte. A pesar de sus diferencias regionales, todos estos monumentos reflejan un lenguaje común: piedras, cielo y espíritu. Es como si estas sociedades antiguas compartieran una visión cósmica de la existencia. Tal vez viajaban, comerciaban o simplemente compartían ideas a través de generaciones y territorios. Lo cierto es que hay una conexión profunda entre estos pueblos separados por la geografía, pero unidos por el deseo de dejar huella en la tierra y en el cielo. Desde Irlanda hasta el Mediterráneo, la humanidad antigua parecía compartir una obsesión por alinear piedras con los astros. Tecnología y organización social necesaria. ¿Cómo lograron construir estos monumentos sin tecnología moderna? Esta pregunta ha intrigado a investigadores durante siglos. La respuesta apunta no solo a la destreza técnica, sino también a una organización social altamente cooperativa y cohesionada. Los constructores de monumentos megalíticos no eran simples tribus primitivas. Eran comunidades bien estructuradas, capaces de planificar a largo plazo. La construcción de un sitio como Stonehenge, por ejemplo, no fue tarea de días ni de semanas, sino de generaciones. Se requería liderazgo claro, distribución de tareas, conocimientos técnicos y, sobre todo, trabajo colectivo. Es probable que cientos de personas participaran en estas obras, organizadas en turnos o por temporadas. No existían grúas ni herramientas metálicas sofisticadas, pero sí herramientas de piedra, madera, cuerda y técnicas inteligentes: rampas, rodillos, palancas y trineos. Con estos medios, podían mover piedras de varias toneladas y colocarlas con precisión sorprendente. La construcción era, en muchos casos, un evento social y ritual. Participar en ella no solo fortalecía la cohesión del grupo, sino que también otorgaba sentido a la vida comunitaria. Se cree que estas actividades involucraban a personas de todas las edades. Los jóvenes aportaban fuerza, los mayores conocimiento y los líderes dirección espiritual o política. La transmisión de técnicas de una generación a otra demuestra la continuidad cultural de estos pueblos. Además, la organización del trabajo requería una visión común. No se movilizan cientos de personas sin una causa poderosa, ya fuera la conexión con los astros, el culto a los ancestros o la búsqueda de protección divina. El objetivo debía ser compartido y emocionalmente significativo para toda la comunidad. Más allá de la ingeniería, los megalitos son un testimonio de cooperación humana a gran escala. Son prueba de que nuestros antepasados sabían coordinar esfuerzos, compartir saberes y proyectar sus ideas en el tiempo. El legado de estas piedras gigantes no es solo su peso físico, sino la enorme voluntad colectiva que las hizo posibles. Más allá de la ingeniería, los megalitos son un testimonio de cooperación humana a gran escala. El legado de los megalitos y su impacto cultural. Los monumentos megalíticos no solo nos hablan del pasado lejano, sino que han influido profundamente en la cultura, la espiritualidad y el arte de generaciones posteriores. En las Islas Británicas, por ejemplo, Stonehenge se convirtió en eje central de numerosos mitos y leyendas. En la tradición celta, se creía que los druidas, sacerdotes de las antiguas tribus, utilizaban estos círculos de piedra para rituales secretos y observaciones astronómicas. Aunque hoy sabemos que Stonehenge es anterior a los druidas,
Su presencia en los relatos medievales refuerza su aura mística. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los monumentos megalíticos fueron objeto de asombro, misterio e incluso temor. Algunos creían que eran obra de gigantes, magos o incluso del mismísimo Merlín. Esta fascinación nunca desapareció. En los siglos XIX y XX, Stonehenge y otros sitios similares se convirtieron en epicentros del renacimiento esotérico y neopagano. Movimientos como el druidismo moderno o el neopaganismo ven en estas construcciones una conexión directa con las fuerzas de la naturaleza y los ciclos celestes. Hoy en día Stonehenge es patrimonio de la humanidad y uno de los destinos turísticos más visitados del Reino Unido. Cada año, especialmente durante los solsticios, miles de personas acuden en peregrinación para recibir la salida del sol entre las piedras. Para muchos, no es solo una experiencia estética, sino espiritual. Un acto de comunión con el pasado, con la Tierra y con el cosmos. Este renovado interés no es accidental. En una era marcada por la desconexión de la naturaleza y la rapidez tecnológica, los megalitos se alzan como símbolos de una época en que el ser humano vivía más atento a los ciclos del mundo natural. Representan una sabiduría antigua que aún tiene mucho que decir. Las piedras siguen ahí, y seguimos preguntándonos lo mismo que hace siglos. ¿Para qué servían? Reflexión final y cierre. Hemos recorrido juntos un largo camino en este episodio, explorando el fascinante mundo de los monumentos megalíticos. Comenzamos entendiendo qué son. Grandes estructuras de piedra erigidas sin el uso de mortero, que nos llegan como vestigios de civilizaciones antiguas y que continúan desafiando nuestra comprensión. Hablamos de ejemplos emblemáticos como Stonehenge, Karnak y Newgrange, monumentos que, aunque dispersos por diferentes rincones del mundo, tienen en común la magnitud de su construcción y la precisión con la que fueron alineados con los astros. También discutimos las diversas hipótesis sobre su función, desde centros religiosos hasta calendarios astronómicos, pasando por lugares de sanación o cementerios ceremoniales. A lo largo de todo este recorrido, los megalitos han mostrado ser mucho más que simples piedras. Son testimonios de la capacidad humana para organizarse, crear y trascender. La fascinación que estos monumentos despiertan sigue viva hoy, miles de años después de su construcción. ¿Por qué? Tal vez sea porque, al igual que las grandes pirámides o las ciudades antiguas, los megalitos nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerdan que, aunque el tiempo pase, las preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el cosmos siguen siendo las mismas. Estas piedras no solo reflejan el saber de sus creadores, sino también nuestra eterna búsqueda de significado. Me gustaría invitarte, querido oyente, a mirar tu entorno con otros ojos. Si alguna vez nuestra civilización llega a ser historia, ¿qué dejaríamos como huella? ¿Qué monumentos, qué creaciones perdurarían? ¿Qué preguntas sobre nosotros mismos querríamos que las futuras generaciones se hicieran al observar nuestras obras? Así concluimos este episodio de Viaje a través de la prehistoria. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el pasado. En el próximo episodio nos adentraremos en otro capítulo fascinante de la historia humana. Nos vemos pronto. Los megalitos no tienen voz, pero nos cuentan historias, si aprendemos a escucharlas.